A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Un gusto estar con ustedes nuevamente, queridos amigas y amigos de este programa Diálogos de Economía y Humanismo, que lo transmitimos semanalmente, pretendiendo interpretar siempre los anhelos de la ciudadanía, sobre todo de aquellos que no tienen voz, aquellos que son vulnerados, que son engañados y que lamentablemente son los más afectados por las decisiones de los gobiernos que, bajo el lema determinado de una ideología política que muchas veces es caduca, que muchas veces no fue real, que muchísimas veces fue implantada en forma equivocada y en forma malévola, de tal manera de que solamente aquellos que dirigen el país sean los beneficiados en detrimento de las grandes mayorías. Bajo este parámetro, bajo estos principios que animan a este programa, el día de hoy vamos a tratar un tema especialmente delicado que lo he titulado Delincuencia organizada desde Carondelet. Para muchos puede resultar un poco duro el título, para algunos puede ser motivo de sorpresa y me imagino que alguno que otro le podrá hasta escandalizar, sobre todo aquellos que creyeron que Rafael Correa era un hombre honesto porque así se presentaba como el gobernante de las manos limpias, de los corazones ardientes y de las mentes lúcidas, lo cual hizo creer a mucha gente que tenían las soluciones, que habían estudiado, que estábamos al frente de un buen economista con títulos exhibidos en el exterior y que esa lucidez haría que con el supuesto corazón, interpretando los anhelos de la gente, pudiera hacer un gobierno honesto y que beneficiara al país, sobre todo a aquellos más pobres, como de hecho la ideología de Alianza País así lo predicaba y así lo pretendía. Hoy, luego de ya algunos años de que se ha ido develando poco a poco los intersticios de lo que ha sido el gobierno de Correa, y que ahora ya no solamente ha sido develado por grandes periodistas como Fernando Villavicencio o políticos ilustres como Clever Jiménez y otros más, ya no solamente sabemos por ellos y sus publicaciones de que realmente ese gobierno no tuvo ninguna de las características que acabo de mencionar, ni fue un gobierno lúcido porque estábamos dirigidos por un pésimo economista, tampoco fue de corazones ardientes porque solamente estaban dedicados a promover su imagen. Por eso les llamé yo alguna vez el gobierno del egonomista, solamente pretendía fortalecer su ego y su corazón estaba puesto directamente en su partido, en perpetuarse en el poder y no dejar estos grandes beneficios que traen consigo esta feria de las vanidades que fue el gobierno de Rafael Correa. Y por supuesto no fue el gobierno de las manos limpias. Hoy existen demasiadas evidencias que todavía están en una etapa preliminar de ser conocidas. Cada día sale una nueva versión, una nueva publicación, un nuevo indicio de corrupción, en donde ya todos los ecuatorianos estamos viendo que lamentablemente la corrupción no solo fue atributo de algunos ministros del área petrolera, del área de los sectores estratégicos, como hasta aquí se ha dicho. En realidad se trata de un sistema de delincuencia, de un sistema que sin escrúpulos
hizo la política económica, tomó decisiones administrativas, utilizó a toda la plana de ejecutivos que dirigieron en la mayor parte de los casos el gobierno de Alianza País y que lamentablemente cometieron graves actos de corrupción al punto en que hoy sabemos que se trata ya de un sistema, de una estrategia para delinquir, como lo han dicho muchos ecuatorianos ilustres al respecto. Pero el titular que he dado yo a esta charla, la del día de hoy, que me parece a mí trascendente, viene fundamentalmente porque fue el tribunal que juzgó a Jorge Glass, el vicepresidente de la República, el pana del alma, el compinche, el carnal de Rafael Correa, el tribunal, cuando expidió sentencia de 6 años sancionando los actos de asociación ilícita, que es la parte mínima, porque ya pronto se conocerán otro tipo de delitos cometidos por él y por otros funcionarios públicos, lamentablemente. Digo que fue el propio tribunal el que pidió al fiscal, insólito que el tribunal le pida al fiscal Mancheno en este caso, que averigüe otro tipo de delitos, entre ellos el de delincuencia organizada. Así que este término no es una invención personal mía, no es una denominación que le quiera dar yo porque tenga algún tipo de celo o de resentimiento con Alianza País y peor con el exgobernante, que ni siquiera me nace pronunciar su nombre porque para mí a partir de hoy debería ser llamado el innombrable, que los ecuatorianos nos sentimos heridos, lacerados cada vez que escuchamos su nombre y sabemos todas las trafacías que pasaron en su gobierno. Así pues, fue el propio tribunal penal que juzgó a Jorge Glass el que dijo que había que investigar delincuencia organizada, que es un tipo de delito que está en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. Y evidentemente, quien actuó a nombre de la vindicta pública, el que pidió ser escuchado en dicho juicio, el que actuó a falta de un procurador que a nombre del Estado, de todos los ecuatorianos, pudiera participar en dicho juicio, incriminando con hechos a quien ya se conocía que había infringido la ley y las buenas costumbres en el país, fue César Montúfar el que dijo lo mismo en varios programas de televisión, en donde había un sistema organizado desde la presidencia de la República, presidida por Rafael Correa, desde Carondelet, donde se inició todo el proceso de corrupción. Y por si fuera poco, evidentemente aquellos llamados a orientar al país respecto a la profundidad de la corrupción ha llegado ya a los estratos populares. He dicho varias veces en distintos medios que en los grafitis que se escriben en las paredes, en donde la gente expresa su malestar, su indignación por lo que está pasando, los actos comprobados de corrupción generalizada en la época de Rafael Correa, leí yo y he dicho varias veces que me impresionó porque esto nace del pueblo. Había un grafiti que decía: lárgate Rafico Corleone, lárgate Rafico Corleone, haciendo parangón evidentemente a la famosa película de El Padrino, en donde Vito Corleone, un italiano de la mafia, si no me equivoco, siciliana, era el que había dirigido las operaciones de dicha mafia, de los actos de corrupción, en ese caso privada. Aquí la alusión de Rafico Corleone es a un funcionario público que dijo ser honrado, que dijo ser lúcido y que dijo que tenía buen corazón. Así pues, lamentablemente hoy constatamos que esto no fue verdad. Y por supuesto me voy a referir a los últimos sucesos, lo he dicho en varias ocasiones anteriores, sobre temas puntuales que se están tratando en el país. Pues la presentación del excontralor Carlos Polit el día domingo en el canal 1 de televisión, y me parece que es reprisado por otros medios digitales, hablaron de 3 casos que, aunque ya se sabía, porque los periodistas a los que aludí, fundamentalmente Fernando Villavicencio, yo ya los había hecho públicos, inclusive con nombres, describiendo los sucesos y los montos del perjuicio para el país, habían permanecido tras bastidores, habían permanecido congelados
porque claro, se dio importancia a todo el tema de Odebrecht y de José Conceição Silva, el brasileño que develó, más las develaciones de la justicia del gobierno norteamericano, y todo el país estuvo concentrado en eso. Yo había dicho que el país está concentrado en coimas, en sobornos, que por el monto tan pequeño comparado con lo que vamos a ver ahora, 35 millones de dólares tenía el país absorto, decepcionado e indignado. Había yo mencionado que los grandes contratos todavía no se examinan, que todavía no se devela, que todavía no se juzgan. Es a través de los grandes contratos en las refinerías, en los sectores estratégicos, en donde estaba realmente el gran lleve, como alguna vez el Cachito Vera, un buen amigo que se ha perdido, lamentablemente. No lo he visto decir ni pío en estos momentos, cuando él fue el que develó la corrupción en otros gobiernos de derecha en periodos anteriores. Pues digo que en estos momentos el país estaba distraído en ese tipo de temas, en cosas más bien pequeñas. 35 millones de dólares es todo el monto que aparentemente se habían llevado las personas que recibieron sobornos de Odebrecht, que eran solamente los sobornos, pero todavía no empiezan los grandes contratos. No empezaron con el fiscal Pesantes, no empezaron con el fiscal Chiriboga y tampoco empiezan todavía con el fiscal Vaca. Y yo realmente creo que más tarde o más temprano estas tres personas tendrán que ser sometidas a juzgamiento en el país por haber callado, por haber tapado la corrupción, por haber llevado a la impunidad, algo que para el país ha sido un saqueo como nunca en la historia. Tampoco me es grato tomar como fuente lo que ha dicho Carlos Poli, porque nadie duda de que Carlos Poli también estuvo inmerso en la gran corrupción del gobierno de Correa. Fue de hecho el que arregló el qué publicar, el qué no publicar, el qué tipo de glosas podían seguir adelante, qué otras glosas debían tapar, qué cosas debían ser develadas, qué cosas no debían ser develadas. Dice él que ha entregado más de 2.000 informes y el país no conoce ni una media docena de ellos, porque seguramente en los cientos de informes están comprometidos otros individuos. Todo el mundo sabía del chantaje mutuo que había entre los gobernantes, los ministros y el contralor, que realmente cada uno, más que el otro, sabía de la parte opuesta y se chantajeaba mutuamente, so pena de develar la verdad de los hechos y que el país los conozca. Todo el mundo sabe que Carlos Poli es parte de la corrupción del gobierno de Correa. No se puede entender de otra manera que ha estado 12 años de contralor y estaba ya seleccionado y elegido para ir 5 años más, hasta que vino la destitución por parte de la Asamblea, que todavía no se sabe por qué exactamente, pero bueno, se conocerá pronto qué tipo de sucesos llevaron a que la Asamblea cambie de opinión, la enjuicien y lo destituyan. Pero bueno, lo que dijo el hombre son cosas sustentadas, son cosas que ya se sabían porque los periodistas lo habían develado, pero que ayer, el día domingo, cobraron actualidad. En primer lugar, se refirió a un monto de $7.500.000 que la compañía de seguros Sucres, que es una empresa pública, pidió que el ministro de Finanzas, Javier Ponce, pagara en exceso de lo que ya había sido contratado. El gobierno de Correa fue el gobierno de los excesos, de los sobreprecios, de las supercoimas y de todo lo que en cientos o miles de millones de dólares se llevaron. Pues el exministro de Defensa, Javier Ponce, ni corto ni perezoso, pagó inmediatamente $7,5 millones que eran indebidos, según el pronunciamiento del Contralor, que no eran necesarios porque ya se los había pagado. Este hecho se suma al de los helicópteros DRUV, en donde también financieramente hay graves inconsistencias porque las denuncias determinan que fueron contratadas a costos excesivos, eso afectando la parte administrativa, pero al contratar en forma indebida con una empresa que no estaba calificada para proveer los helicópteros DRUV, es que varios de ellos se accidentaron. De los 7 me parece que quedan 2 y que ya no sirven y que más se los utiliza para sacar repuestos para el 1 o 2 que todavía están volando. Lo grave de la situación es que ahí murieron 4 personas, 4 pilotos de las Fuerzas Armadas murieron por haberse caído dichos helicópteros.
haciendo que ese caso rebase lo administrativo financiero y debió haber sido sujeto de una instrucción fiscal de tipo penal, porque cuando hay muertos, evidentemente alguien tiene la responsabilidad inmediata y mediata. Evidentemente, eso al menos debió haberse iniciado. Nunca se inició. Nadie sabe la dimensión y las responsabilidades de los que tomaron la decisión, como la del ministro Javier Ponce de comprar esos dichos helicópteros. Como tampoco se sabe todavía el grado de participación de este nefasto ministro de Defensa, que también fue el que ordenó que brigadas del ejército vayan a rescatarle a un presidente que nunca estuvo secuestrado, que no quería salir porque se moría de miedo y que lamentablemente por haber enviado tropas militares a asaltar un hospital que está prohibido por la ley internacional, porque eso es un delito de lesa humanidad, atacar un hospital porque ponía en riesgo a los enfermos y a los pacientes que estaban allí solamente por la vanidad de que el hombre diga que ha habido un golpe de Estado blando, cosa que jamás se demostró porque nunca fue verdad. De eso también fue parte Javier Ponce, así que son tres hechos: lo del rescate al presidente, la responsabilidad que tienen las muertes de 5 militares y policías, en la muerte de 4 personas que piloteaban los helicópteros DRUF, y ahora se sabe que también se pagó en exceso $7,5 millones como parte de un seguro que en exceso de lo que debía nunca debió haber ocurrido. Lo grave de esto es que todo esto ha sido encubierto. Lo grave de esto es que todo esto ha sido tapado. Nadie ha iniciado las instrucciones pertinentes y este hombre goza de la protección, la gozó todo el tiempo de Rafael Correa. Nadie sabe exactamente por qué. Algún rato se sabrán las razones. ¿Eran políticas, eran legales, eran sentimentales? ¿Cuáles serían las razones? Pero la verdad es que el equipo de Correa y todo el aparato del Estado, como por ejemplo la Fiscalía, como por ejemplo los órganos de justicia, protegieron a Javier Ponce, y lamentablemente este hombre todavía descansa en su casa cuando no ha dado la cara y todavía no se ha iniciado el juzgamiento a esta persona. En esta denuncia de Carlos Poli también se volvió a topar el asunto de la empresa Worley Parsons, que fue la fiscalizadora de la refinería de Esmeraldas y la refinería del Pacífico. Todo esto ya lo dijo Fernando Villavicencio en sus varios libros que ha escrito, pero ahora cobra actualidad porque el Contralor reclama que no se han iniciado acciones penales y que se ha encubierto a esta empresa que supuestamente era la fiscalizadora de las refinerías. No era solamente fiscalizadora. Los contratos que suscribió Correa en su gobierno, el vicepresidente, los miembros del directorio, que no solamente eran los ministros de la respectiva área, sino también de un representante, del máximo representante de Semplades, que ahora está parapetado de diputado en la Asamblea Nacional. Todos ellos fueron los que aprobaron la suscripción de un contrato con esta empresa Worley Parsons, que no solo era de fiscalización, era también de gerenciamiento. Imagínense, ciudadanos, que este gobierno, a través de decretos de emergencia, pasándose por todas las leyes, sin que nadie diga nada, firmó con el Estado un contrato de gerenciamiento y fiscalización, es decir, juez y parte, pero además hacía diseños, preparaba estudios, proveía de servicios a estas empresas, es decir, ocupó todo el espacio económico del despilfarro en la refinería de Esmeraldas y en la refinería del Pacífico. El representante de esta empresa se llama William Phillips, es un norteamericano que ha vivido en el país vinculado con los negocios del petróleo durante muchos años y que es casado con una asesora del gobierno de Rafael Correa y que estuvo en Carondelet en esos mismos momentos. Seguramente por eso es que Correa protegió al señor Bill Phillips y nunca fue procesado. Todavía no se han levantado las glosas respectivas, todavía no se han instruido los procesos fiscales, los procesos judiciales para que este hombre venga de la cara, sea sancionado y devuelva
un monto aproximado de 340 millones de dólares solo en las dos empresas que he mencionado, que no son las únicas porque había sido adjudicado otros contratos en otros sectores parecidos. Si solo en dos empresas se llevó 340 millones de dólares, ¿quién debía fiscalizar, poner orden, decir que tal cosa estaba bien hecha o mal hecha y que se repare a tiempo? Esa refinería terminó costando 2.200 millones de dólares, de los cuales 340 se llevó esta empresa Worley Parsons, cuyo representante aquí era la empresa Azul, Tecniazul, con varias denominaciones, y su principal ejecutivo Bill Phillips. Lo que sucede siempre, cuando no se emprenden los procesos, lo que termina sucediendo es que se fugan del país. Este señor no está en el país. De lo que me dicen está en el Uruguay porque me han contado, y esto no lo puedo corroborar y lo digo con reserva, que el propio gobierno norteamericano del cual es oriundo este señor no le ha permitido entrar a su propio país y por eso ha ido a parar en Uruguay. No sabemos qué pasa con su esposa. Pero bueno, ¿cómo así? Estas cosas siguen sucediendo y tenía que venir Carlos Pollitz a develar de este suceso que les llamó a esta empresa Worley Parsons y Azul las empresas que lideraron el mayor acto de corrupción de la historia. Así los llamó Carlos Pollitz. Esto es un asunto que clama al cielo, que inmediatamente los órganos jurisdiccionales tienen que procesarlo ante la faz pública, porque de lo contrario serán tan cómplices como los anteriores. Y el tercer suceso que fue indignante es ver cómo Carlos Pollitz ubica que Diego García en la presidencia de la República fue el que llegó al arreglo con Odebrecht. En el momento en que fue sacada del país, dizque por alguna razón ética respetable, los sucesos y los indicios van a que no fue suficiente el nivel de coimas que les pagaban a los que tomaron las decisiones con Odebrecht y por eso fueron sacados de la vicepresidencia. Pues ahora asoma que el señor Diego García también ha sido vinculado con el proceso de negociación que permitió la venida de Odebrecht y en consecuencia haber amparado todos los indicios de responsabilidades penales que tienen todos los funcionarios que suscribieron ese acuerdo y la propia empresa Odebrecht. Pero también hay personajes menores, un doctor Maximiliano Donoso vinculado a Seguro Sucre, vinculado a Javier Ponce, vinculado a quienes han tapado los actos de corrupción en este caso, y también vinculado a Odebrecht. ¿Cómo así asoman estos abogaditos intermediarios que son responsables de que los grandes ejecutivos del país hayan aceptado la vuelta de Odebrecht con todo el perjuicio ocasionado al país? Todo este tipo de cosas son relativamente nuevas, están actualizadas y vamos todos a presionar porque pronto el fiscal, le guste o no le guste, tenga que instruir fiscalmente, penalmente a todas estas personas. Pero claro, peleados los compadres empiezan a asomar todos estos asuntos. Peleados los compadres empiezan a develarse uno y otro culpabilidades del opositor, de aquel que supuestamente le encausa, para que todo el mundo sepa quién es el verdadero culpable. Todos sabemos que todos son culpables. Por ejemplo, no ha vuelto todavía a la palestra las declaraciones de Pedro Delgado, que ubicó en la presidencia de la República, le inculpó a Rafael Correa en que los bienes de dación en pago y las empresas incautadas que estaban en el Banco Central se repartieron, dijo él, entre los allegados de Rafael Correa a través de Alexis Mera, que es el otro de los funcionarios alcahuetes que participaron en todos los procesos de contratos, decisiones, leyes, decretos, modificaciones de los códigos de finanzas públicas a través de disposiciones transitorias que permitieron el saqueo de la Corporación Financiera Nacional, y con certificados de depósito reprogramado se compró la empresa, el ingenio que antiguamente era Astra y que ahora tenía otra denominación. Lamentablemente se regaló esa empresa varios decenas de millones de dólares que fueron lo que se regaló y que lamentablemente a su debido tiempo fue develado por este señor Pedro Delgado y que no ha tenido ningún eco en los órganos jurisdiccionales. Lo que ha dicho Capaya no puede ser olvidado. Fue Capaya, Carlos Pareja Llanucilla, el que dijo, bajo su propia responsabilidad ante un polígrafo que garantizaba la veracidad de que él personalmente entregó dinero a Galo Chiriboga y a Carlos Pollitz.
si es un asunto que como ahora lo tienen resguardado, lo tienen tapado, que no hablen por algunas razones que desconocemos, el país algún rato tendrá que exigir que este señor indique exactamente los montos que entregó personalmente, porque eso fue su propia versión, y que por qué motivos les entregaron a los exfiscales y a los excontralores. Y por supuesto, vendrá muy pronto lo que el país seguramente se escandalizará de lo que se está investigando en materia de deuda pública. No voy a iniciar yo la información porque le corresponde al señor Contralor hacerlo. Yo formo parte de la veeduría que él invitó para que ayudemos a hacer la investigación conjuntamente con los auditores de la Contraloría General del Estado, en gesto que le honra al Contralor porque es la primera vez que solicita el apoyo de expertos provenientes del pueblo sin ningún afán político y peor económico o de ninguna naturaleza, el que ayuden a hacer una investigación sobre uno de los temas más escandalosos que ocurrió en el gobierno de Correa y que continúa ocurriendo. Todos sabemos que Correa fue el que trajo la política de endeudamiento a su gobierno. No es verdad que la política de endeudamiento del gobierno de Correa empezó cuando bajó el precio del petróleo. Allí lo que sucedió fue que se aceleró el proceso de endeudamiento, pero las primeras gestiones de deuda con empresas extranjeras, con la participación de Odebrecht y con empresas chinas, empezó desde el mismo momento que se inició la gestión de Rafael Correa. Fue él el que desde el gobierno del doctor Palacios le trajo a la firma Odebrecht, que ofrecía financiamiento para el proyecto Toachi-Pilatón vinculado a Hidropastasa. ¿Quiénes eran los funcionarios de esa época con los cuales trabajó Correa para que empiecen los primeros financiamientos de esos proyectos que terminaron todos fallidos, todos absolutamente ineficientes, con grandes perjuicios para el país y con compromisos, sobre todo con el gobierno chino y con las empresas chinas, de que entregando el petróleo como garantía se disfrazó como deuda actos comerciales puramente tales, pero que tuvieron sobregarantías, inclusive caucionando la propia Reserva Monetaria Internacional, porque no otra cosa es todos los desembolsos que el banco chino suspendió al país cuando le daba la gana, poniendo en grave peligro la libre disponibilidad de la Reserva Monetaria Internacional. Todo este tipo de cosas no son cosas triviales, no son cosas que uno pueda decir en un programa, miren qué ha pasado esto, son cosas que han afectado gravemente a la sociedad. Lo triste de este asunto es que el tema de la deuda, como es obvio, se defiende y se sigue defendiendo y se sigue sobreendeudando al país en estos mismos momentos, al punto que el actual ministro de Finanzas, el ministro de Economía, ha elevado ya en 10 puntos porcentuales respecto al Producto Interno Bruto la deuda pública, cuando Correa la dejó en un nivel tan enorme como que ya llegaba al 60% del Producto Interno Bruto. En nada más 8 meses el actual ministro ha sobreendeudado al país en 10 puntos porcentuales más, en casi 10.000 millones de dólares, al punto que la deuda del país está en prácticamente 70.000 millones de dólares, y se anuncian nuevas operaciones de eurobonos, como que la política económica de un ministro fuera esa, donde endeudar más al país, sabiendo que nadie puede opinar, sabiendo que los ciudadanos incautos se dejan engañar porque no conocen de estas materias. Y lamentablemente el país va de tumbo en tumbo, y los aspectos económicos son cada día más graves. El servicio de la deuda, que supera ya los 13.000 millones de dólares anuales, es la tercera parte del monto del presupuesto general del Estado, es decir, la tercera parte ya no puede ser dedicada a obras sociales, ya no puede ser dedicada a generar empleo, tienen que ser reservadas para el servicio de la deuda de capital e intereses. Esto es verdaderamente atroz, cuando además la Reserva Monetaria Internacional, que en niveles normales frisa los 2.000, 2.500 millones de dólares y que sube cuando hay un desembolso de crédito externo a 4.000 a 5.000 millones de dólares, y que en pocas semanas baja nuevamente a los niveles previos, y cuyo saldo está comprometido con entidades públicas que además no le pagan como servicio en efectivo, sino que les entregan
acciones de empresas públicas que no valen nada en el mercado y que no pueden ser liquidadas en un momento de emergencia. Todo este tipo de situaciones también son actos reñidos con la ética. No es correcto que un gobierno que se llama socialista y revolucionario endeuda al país en esa forma. El presidente de la República con toda razón había dicho que el gobierno de Correa sobreendeudó al país y que lo dejó altamente hipotecado. Pues la hipoteca del país continúa, señor presidente, bajo su gobierno, con funcionarios que no tienen la menor idea de por dónde empezar a arreglar el problema. Existen excesos en el gasto público, existen excesos de burocracia, existen excesos de gastos corrientes que deben ser corregidos inmediatamente. Muchos economistas todavía tienen miedo de decir ciertas cosas porque temen granjarse la antipatía de los sectores sociales. Por ejemplo, consideran que no debe reducirse el personal que trabaja en el sector público por considerar que eso tiene efectos sociales y que eso hay que preservar, cuando los excesos, los abusos son tales que también afectan a las personas y quitan recursos para que se haga obra pública y se haga empleo y se redistribuya la ingresa, hay que cortarlos y hacer un programa de ajuste. Yo vengo mencionando desde hace rato que en Petroecuador y en Petroamazonas hay exceso de gasto. Se gastaron en 10 años el 50% de todo lo que el país recibió por petróleo. Quedaron en 2 empresas que no aumentaron la inversión ni aumentaron la producción porque sigue en 500,000 barriles diarios aproximadamente la producción en una década. ¿A dónde se fueron 42,000 millones de dólares y qué espera el gobierno para reducir esos gastos dramáticamente? Es sector público, pero esas 2 empresas tienen que ser corregidas, tienen que ser eficientes y tienen que ser castigadas. He dicho también que es insólito que en el sector público existan 38,000 ejecutivos que ganan más de 5,000 dólares mensuales, 60,000 millones de dólares al año, más de 2,300 millones de dólares en total anuales. 2,300 millones va a 38,000 ejecutivos, que es más o menos la capacidad del Estadio Olímpico Atahualpa cuando está llena. ¿Para qué necesita el país toda esa cantidad de gente, 38,000 personas que consumen anualmente todo el saldo de intereses que el país tiene que pagar por la deuda pública? Si se suprimieran de golpe 40,000 aproximadamente individuos, todavía quedarían sirviendo a la nación en la burocracia 660,000 burócratas y por tanto no causaría ningún efecto social. ¿Qué estamos esperando para corregir todos estos excesos, señor presidente? ¿Qué estamos esperando para parar el sobreendeudamiento? ¿Qué estamos esperando para hacer que este país deje de ser lo que ha sido, un país saqueado, en un gobierno que no es el suyo, en un gobierno que fue de su antecesor y que no fue un gobierno de las manos limpias, fue un gobierno de las manos ardientes? Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.